como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. En el día de hoy, Rebeca, vamos a escucharlas. Expo les presenta las noticias del día en Dinero con Sentido. Bueno, y hoy el Financiero nos informa que un año de crisis política bastó para tumbar la economía de Nicaragua. El panorama se mantendrá sombrío para este país al menos en 2019 y 2020, a menos que el conflicto se estabilice. Y 4 fondos de inversión de Aldesa reciben rebaja en calificación de riesgo por deterioro. La calificadora SC Riesgo cambió la nota ante la disminución de activos y cuentas de inversionistas, así como la sensibilidad de la sociedad ante la coyuntura que atraviesa el conglomerado. Emisores de tarjetas, casinos, abogados, contadores tienen tiempo de inscribirse ante su SUGEF hasta junio. Estas son solo algunas de las personas físicas y jurídicas que serán regulados por la superintendencia. Un año de crisis política. El cambio digital debe estar enfocado en los colaboradores. Estudio global de tendencias de capital humano de Deloitte para el 2019 enfatiza la importancia de invertir en la capacitación de personal. KFC invierte en tecnología que cambia la atención de cliente en sus restaurantes. Se destacan los kioscos de autoatención para tomar órdenes y dispensador de bebidas digital. Las noticias del día han llegado a ustedes gracias a Expo, la feria de información educativa más grande de Costa Rica. Si transita en una rotonda o intersección, permita que quien pueda avanzar lo haga. Sea parte de la solución, no parte del problema. Llevemos la paz a las carreteras. A todos nos esperan en casa. Un mensaje de Radio Centro, la radio completa. Con Top Management de Centroamérica, la entrevista del día. Ustedes. Bueno, antes de entrar en nuestra interesantísima entrevista de hoy, quiero dirigirme de manera muy sentida a los seguidores del Barça. Y bueno, siempre habrá una segunda oportunidad y felicitar, o una tercera, perdón, porque también creo que el año pasado ocurrió algo parecido. Qué malo que soy, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. No, la verdad es que lo siento profundamente. Y felicitar a no me lo creen, aquí los invitados me miran y dicen, no te creo que lo sientas. Bueno, y felicitar al Liverpool, digamos, por esa hazaña. Futbolísticamente hablando, ¿no? Bueno, ya sabemos que el fútbol mueve emociones más que racionalidad y por lo tanto, pues, sírvanos siempre pues para reírnos, no, sin llegárnoslo a creer ni a sufrir por algo que es un espectáculo y que nos tiene que divertir y unir más que separar. Bueno, muy bien, pues vamos a comenzar nuestra entrevista y comenzamos diciendo que probablemente reencontrarnos con nosotros mismos tiene que ver también, o fundamentalmente, yo diría, con reencontrarnos con nuestro entorno, con lo que la naturaleza nos propone y también con los entornos urbanos que nos acogen y por los que a veces pues transitamos sin percibir ni su mensaje ni su encanto. Soñar con espacios naturales de nuestra ciudad, conectar a las personas con la ciudad a través de la naturaleza, son algunos de los mensajes que nos ofrece
nuestro invitado de hoy, que es Rutas Naturbanas. Y para ello tenemos con nosotros precisamente a doña Margarita Chávez y Baja, coordinadora de alianzas, y a don Adrián Ezequiel Martín, coordinador de proyectos de Rutas Naturbanas. Pues bienvenidos los dos, Margarita y Adrián, a Dinero Consentido. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por recibirnos y por dejarnos compartir de Rutas Naturbanas, que es un proyecto para todos los que nos están escuchando. Van a ver qué emocionante. Claro que sí. Bueno, pues de eso vamos a aprender claro de ustedes. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Rutas Naturbanas? Pues como bien lo dijo usted en la introducción, Rutas Naturbanas es un proyecto para conectar a las personas con la ciudad a través de la naturaleza, y lo estamos haciendo con la construcción de vías de movilidad, o sea, senderos para que la gente pueda caminar, correr, pedalear, andar en patines, salir con sus chiquitos en coche o en silla de ruedas, ¿verdad?, las personas que se tengan que trasladar así. A la par de los ríos María Aguilar y Torres. Son 25 kilómetros de vías de uso compartido, así se llaman, ¿verdad?, porque no son exclusivas para gente en bicicleta. También eso nos va a permitir hacer la remediación ambiental de los ríos y de todos esos sistemas tan lindos de bosques que tenemos ahí, aquí en medio de nuestra ciudad. Claro. Sí, el plan maestro del proyecto, como bien dice Margarita, son 25 kilómetros, involucran 5 diferentes cantones. Para entender bien, el plan maestro nos podría comunicar desde Sabanilla hasta la... Y digamos de volver, ¿no? De volver y de poder compartir esos espacios es muy complicado, ¿no? Entonces... Sí, adelante, Margarita. Sí, claro. Como dice Adrián, ¿verdad? No podemos cuidar lo que no vemos. El caso de las playas en nuestro país es diferente. Las playas hemos identificado, aparte de que son públicas, no así los retiros de los ríos que son privados. Las playas sí las cuidamos, las mantenemos limpias porque hemos identificado también que nos dan una utilidad, nos generan ingresos para esas comunidades que viven ahí a través del turismo y de todo, ¿verdad?, lo que se genera alrededor de las playas. Sin embargo, los ríos los hemos invisibilizado, y esto ha dejado que ocurran cosas que no nos gustan, ¿verdad?, como que se tiren sólidos indiscriminadamente, que se hagan invasiones constructivas, o que se corten árboles y nadie se dé cuenta. Entonces, la apuesta es que al nosotros devolverle ese espacio público a los ciudadanos y de que nosotros podamos accesarlos, a partir de ahí es que podemos empezar a hacer un rescate de ellos. Y con una utilidad muy importante para nosotros, y es que podamos movernos de manera segura en un espacio en que no nos veamos también amenazados por el atropello de un carro, que es la tercera causa de muerte en Costa Rica, ¿verdad?, los accidentes viales. Una apuesta que se adelantó a la Organización Mundial de la Salud, que desde el 2011 predijo que iba a ser la tercera causa de muerte a nivel mundial. Nosotros desde hace muchos años tenemos ese índice muy lamentable en nuestro país. Entonces también le vamos a dar una oportunidad a todos los ciudadanos de poderse mover de manera activa, además contribuyendo a la salud y también ahorrando, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay familias que dependen del transporte público y es un presupuesto muy importante en su economía familiar. Tenemos un estudio que si una persona de una familia de 4 miembros logra ahorrarse un pasaje diario, que sabemos que no es uno el que paga, probablemente está pagando entre 2 y 4, pero si se ahorra un pasaje diario, se estaría ahorrando al año el equivalente a un aguinaldo. Y eso para un miembro de la familia. Imagínense si ya más miembros de la familia pueden usar las rutas naturbanas como una forma de moverse a sus estudios, a sus trabajos y a todas sus actividades. Y también que el fin de semana sea un espacio para poder recrearse, porque hay muchas familias que también no pueden ni siquiera ir al volcán Irazú, el Poás, mucho menos a una playa. Entonces, estos espacios se pueden convertir en espacios de recreación donde usted pueda ir a divertirse con su familia, a hacer un picnic a la par del río, a hacer un recorrido en bicicleta y también a promover un montón de actividades culturales que sean accesibles para toda la comunidad. Y conectarse con la naturaleza, ¿verdad? Imagínense lo lindo que sería
ir al trabajo o devolverse a su casa o ir a visitar a un amigo a través de las rutas, ¿verdad? Y no estar preocupado en medio de la ciudad, que puede ser muy caótica, ¿verdad? Ya sea cada 100 metros deteniéndose para realmente procurar que no lo atropellen a uno, y que no estar todo el día pues respirando tanto humo, ¿verdad? Esos son ambientes realmente lindos, muy agradables en el que estar. Nosotros que hemos hecho, pues hacemos recorridos al primer kilómetro, por ejemplo, nos encanta llevar gente para que se lleven esa experiencia, ¿verdad? Es impresionante notar cómo la temperatura baja muchísimo, el viento pues pasa con los árboles y uno está completamente relajado porque no logra avistar especies, ¿verdad? Y sí, nos damos cuenta que el ambiente urbano, sin el arbolado, tan esencial que es, ¿verdad? Y tan importante, se vuelve pues muy caliente y agotador, ¿verdad? Imagínense poder estarse tranquilos por la ciudad y de la mano de la naturaleza. Yo creo que suena tan bonito que nos dan ganas de irnos ya para allá. Vamos. Ese primer kilómetro, hay que ir a conocerlo. Claro que sí, hay que ir a conocer ese primer kilómetro, el primero de 25. De 25 de este proyecto, porque es el plan maestro. El plan maestro, porque imagino que luego las rutas natururbanas pues tendrán muchos más kilómetros. Claro. Que ojalá. Nosotros soñamos con pues, ¿por qué no? El río Virilla y pues todos los demás ríos. Claro, sí, recuperar los ríos, claro, que además también son lugares de encuentro ciudadano, ¿no? Yo creo que lindo cuando ves o llegas a ciudades donde realmente hay paseos donde la gente camina, se saluda, sin tener que mirar a un semáforo y con tranquilidad. También el aspecto de seguridad, ¿no? Porque también eso es importante, ¿no? O sea que a veces proyectos de esta naturaleza, y supongo que esto también lo han contemplado, se convierten en lugares de gente distraída, que son acechadas, ¿no? Por claro, gente de mal vivir. A mí siempre me gusta explicar que realmente lo que hace un ambiente seguro es que tanto nos apropiemos del espacio, ¿verdad? Un ambiente seguro en el tanto haya pues gente transitando, así que de cierta manera pues sí, hay elementos de seguridad que ayudan mucho, claro, como pues la policía o algunas otras medidas, pero en realidad, en el fondo, cada uno de nosotros nosotros nos gusta porque nos imaginamos como hemos hecho con las comunidades, un proceso importante de que las comunidades se apropien de estos sitios y del ecosistema del río, y mientras la comunidad esté apropiada y las poblaciones a la par de la ruta estén realmente empoderadas con su ecosistema, entorno, pues podemos hacer que esas rutas sean seguras. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque al final la propia presencia ciudadana es la que puede convertirlo en zonas seguras. Vamos a ver, hemos hablado un poco del proyecto en grandes líneas. Sí me gustaría un poco compartir con nuestros radioescuchas cómo surge el proyecto, es decir, quién impulsa, quiénes están detrás de este proyecto, ¿no? De rutas natururbanas. Claro, bueno, la idea, digamos, inicial fue de uno de los fundadores, Federico Cartín, que vivió muchos años fuera del país como planificador urbano, estudiando y trabajando en esa área, y cuando regresó al país él quería desarrollar un proyecto que aportara a la ciudad, y fue así como convocó a varias organizaciones de la sociedad civil y juntos formaron Fundación Rutas Natururbanas, que es lo que hoy ya tenemos a punto de ser realidad del primer kilómetro. Y fue así como 6 organizaciones de la sociedad civil o colectivos se unieron, cada una ya venía haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, está Amigos del Río Torres, que viene haciendo el rescate, específicamente en el río Torres, a través de campañas de limpieza y de concientización en las comunidades. Está Río Urbano, que está haciendo un gran trabajo en cultura del río, y es en volver a generar espacios en que las personas se puedan conectar de manera positiva con los ríos. Como antes, como mi mamá, que dice que se bañaba en las pozas del río Torres y todos los chiquillos iban a hacer picnic ahí. No hace mucho el río Torres estaba limpio. Está Árboles Mágicos, que es una fundación que está haciendo reforestación. Antes hacía solo en zonas rurales, a partir de rutas natururbanas empezó a hacer reforestación
urbana, y tiene estos calendarios y estos libros de árboles lindísimos, y tiene un concurso entre todos los ciudadanos de Captura la Magia, que recién pasó ahora la floración de árboles y todos andamos tomando fotos de todos los árboles lindísimos. Está una microempresa que es una oficina de diseño arquitectónico, Proyecto Par, GAM Cultural, que es un gran activador de lo que es cultura en el gran área metropolitana, y es el que hace el Art City Tour, que es muy conocido. Por cierto que viene la próxima semana, viene el 15 de mayo, la tercera edición de este año. Y Chepecletas, que también tal vez muchos de los que nos oyen lo conocen, que hace mucho tour a pie y en bicicleta en la ciudad para conocer cultura e historia de la ciudad. Entonces, estas 6 organizaciones juntas son las que han venido cada una desde su visión y misión aportando al gran proyecto de Rutas Naturbanas. Y todas tienen en común pues las ganas de hacer la ciudad un lugar con mayor calidad de vida, ¿verdad? Sí, tienen un objetivo común, claro, aunque con diferentes especializaciones, ¿no? Probablemente, bueno, diferentes objetivos, pero que todos se aunan en el mismo objetivo macro, ¿no? Sí. Que yo creo que es lo importante. Bueno, a ver, aquí estamos hablando realmente también de un proyecto que tiene que ver mucho con las llamadas infraestructuras, ¿no? Yo creo que un aspecto en el debe todavía de nuestro país es la infraestructura, ¿no? Nos hemos quedado un poquito atrás. Este es otro tipo de infraestructura, evidentemente, pero que al final también cuesta dinero. Porque esto no se hace solo. Claro. Esos 25 kilómetros no es parpadear y mover la nariz y bueno, y que aparezca a todo perfectamente sincronizado. Bueno, ¿cómo se fondea, cómo se financia, digamos, un proyecto de estas características? Bueno, el proyecto es colaborativo en todo sentido y la parte de fondos no es la excepción. Por ejemplo, el primer kilómetro va a ser posible gracias a la donación de la empresa constructora costarricense H. Solís, que está donando todo el costo y la construcción del primer kilómetro. Y todo lo que hemos logrado hasta el momento ha sido precisamente con alianzas, tanto con la empresa pública como con instituciones de gobierno, que nos han dado aportes económicos para poder sostener a la fundación en todo lo que requiere para la gestión y ejecución de este proyecto tan ambicioso. Sí. Pero también nos han dado horas profesionales, nos han cedido espacios, como es el caso del Hotel Presidente. Por ejemplo, la firma legal Dentons Muñoz ha sido la que ha venido liderando todo el proceso legal del proyecto, ¿verdad? Que ya se imaginan, podrá ser complicadísimo. Sí, ahora hablamos de eso, sí, vamos a hablar también tenemos empresas como ISR, Ingeniería Sismo Resistente, Geomeca, que nos han aportado, IG Consultores, nos han aportado estudios necesarios, geológicos, hidrológicos, todos los estudios técnicos que este proyecto necesita. BAC a través de la plataforma Yo Me Uno, que es una de las plataformas en donde podemos recibir donaciones de cualquier cantidad, 5,000 colones, 10,000 colones. Es una plataforma muy amigable. Entonces, sí, necesitamos del aporte de todos, empresa privada, ciudadanos, voluntariado y instituciones de gobierno. Y ese ha sido el caso hasta ahorita, ¿verdad? Lo lindo realmente de reunirse y explicar este proyecto es que yo diría que todas las personas con las que hemos tenido que explicar el proyecto, pues de alguna u otra forma quedan enamoradas del proyecto y por eso es que hemos logrado, mediante todas estas pues donaciones, estar ahorita a punto de pues tener el primer kilómetro, ¿verdad? Claro, y eso es importante porque entiendo que también en estos proyectos es fundamental la transparencia, es decir, bueno, para que libros arriba, para que sea claro y transparente y las instituciones, las personas, bueno, se sientan tranquilas a la hora de contribuir, ¿no? Porque a veces lamentablemente luego, yo creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, que aquí haya un presupuesto que avale, obviamente, el proyecto y que, bueno, cualquier persona
que quiera o quiera consultarlo sepa que su dinero está siendo utilizado aquello para lo cual lo donó, ¿no? Así es. Fíjese, aquí citaban antes algo interesante y importante. Cuando hablamos siempre de infraestructura, chocamos no solamente con el costo de las infraestructuras, con la construcción, sino con las complejidades luego legales, porque estas infraestructuras pasan por lugares que ya hoy hay un concepto de dominio, hay alguien, hay algo, a veces basura, pero bueno, hay derechos de paso, no sé, hay toda una serie de complejidades que sin duda alguna están ahí presentes y hay que abordar. ¿Cuáles serían estos problemas ya desde el punto de vista anecdótico, pero también importante, que hacen que estos proyectos a veces la gente diga, pero ¿por qué no está hecho? Si es 1 kilómetro, si son 2 kilómetros, eso hay que hacerlo rápido. Esto parece lo de la pletina, ¿no? Lo de la platina aquella, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los problemas más importantes con los que nos estamos encontrando? Bueno, tal vez, para iniciar, tal vez explicar que los retiros de los ríos tienen una situación muy particular. Pues sí, son retiros y forman parte del sistema además de áreas de conservación y no se puede construir nada en ellos, excepto, por ejemplo, un sendero, pero siguen siendo propiedad privada. Entonces, y el retiro puede extenderse dentro de los 10 o 50 metros dependiendo de la pendiente. Entonces estos terrenos, que pueden ser ya sea del Estado o propietarios privados, pues hay que hacer un proceso fuerte de negociación, ¿verdad? Y en materia legal, pues hemos venido con 2 figuras claves, que es el usufructo, cuando es un propietario privado, y un derecho de uso en precario, cuando es un terreno de la institución pública. Por ejemplo, para el primer kilómetro tiene 15 propietarios. Es una mezcla entre propietarios privados, eso quiere decir que ahí está mi casa y ese probablemente es el patio, ¿verdad? Es parte del patio de mi casa, entonces hemos tenido que negociar. Y vivo allí tanto tiempo. Exacto, y son personas que viven ahí, tienen su casa, hay otras que son empresas, pero sigue siendo propietario privado, nada más que es una sociedad. Y también tenemos espacios públicos, como por ejemplo el Polideportivo de Aranjuez, que pertenece al ICODER. Entonces ahí tenemos 3 diferentes propietarios con los que ya negociamos, y los 15 encantados firmaron los convenios con Rutas Naturbanas para, sigue siendo de ellos, no es que eso pasa a ser propiedad de y ellos tienen un acceso al río, ellos tienen ahí unas graditas y va a dar el acceso al río. Entonces ellos ven eso como una oportunidad para que la gente que quiera conocer el mariposario no solo entre por la calle, sino que pueda accesar por el río. La gente que venga caminando por ahí entra al mariposario. Muy bien. Bueno, pues vamos a quedarnos un ratito en el río, ¿les parece? Vamos a entrar en el mariposario y nos vamos a quedar a la orillita del río respirando y llenando los pulmones. Y todos ustedes también, amigas, amigos, no se nos vayan, volvemos en 1 minuto y medio. Buenas, muchacha. Buenas. Usted dejó esto en la calle. Pero si eso es basura. Muchacha, la basura al basurero. Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro. Seguimos regalando. Participe en la rifa esta semana de 4 canastas básicas de la promoción Ahorro al Máximo, gracias a Radio Centro 96.3 FM y Arroz Mr. Máximo. Serán 4 ganadores, cada uno se llevará una canasta. Lo único que tiene que hacer es darle me gusta a la página de Facebook Radio Centro 96.3 y a la página La Maquila Lama. Complete además la frase que se va a ir descifrando de lunes a domingo en la programación de Radio Centro. Esté atento a la campana. Cuando tenga la frase completa, envíela al WhatsApp de Radio Centro 6333-3377 junto con su nombre completo y número de cédula. Los ganadores los estaremos anunciando en la edición de RCN Noticias de las 11:30 de la mañana del próximo lunes 13 de mayo. Participe con Radio Centro 96.3 FM y Arroz Mr. Máximo. La palabra Mr. Máximo de hoy es. Fue presentada gracias a Radio Centro 96.3 FM y Arroz Mr. Máximo.
Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, pues nada, aquí estamos de nuevo con ustedes, hoy pues hablando, platicando, conociendo lo que es Rutas Naturbanas, de la mano y de la palabra de Adrián Esquivel y de Margarita Chávez. Bueno, nos hemos quedado ahí como embobados a la orillita del río, que comienza casi en el primer metro del primer kilómetro, por así decirlo, ¿no? Después del mariposario, y bueno, pues ya vamos a despertarnos un poquito porque hay que seguir caminando. Bien, a mí me gustaría un poco que nos platicaran sobre la importancia de la participación ciudadana, ¿no?, de las comunidades en todo esto, porque al final esto no se hace para que se quede allí, porque sería una pena, ¿no?, que ese camino dentro de 10 años volviera a ser comido por lo que sea, ¿no?, por el propio río o por la naturaleza, sino que tiene que ser un disfrute para participación ciudadana. ¿Cómo están orientando, cómo están fomentando, desarrollando, digamos, esa participación de la comunidad? Sí, claro, nos parece fundamental que las comunidades estén completamente involucradas, ya que realmente para mantener este ecosistema como lo queremos, ¿verdad? Y cómo queremos que estén los ríos, realmente son los vecinos, ¿verdad? Creo que deberíamos dejar de ver que eso no nos corresponde, que eso no es tarea de uno. Muchas veces creen que realmente es responsabilidad tal vez de la municipalidad, pero la verdad es que ya vimos que esa fórmula no funciona, ¿verdad? Entonces son realmente las comunidades con las que podemos trabajar para recuperar esos ecosistemas. En la fundación, pues durante casi todo el año pasado tuvimos un proceso muy bonito de enlace comunal, donde seleccionamos 7 diferentes sectores que están directamente involucradas por donde pasará la ruta, ¿verdad? Dentro de ese plan maestro de 25 kilómetros. Y pues hicimos 7 talleres con ellos, donde tuvimos una participación muy bonita, casi pues 40 personas aproximadamente por cada taller. Pues empezamos primero explicándoles qué es el proyecto, mucho de lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿verdad? Muy bien. Después empoderarlos con temas ambientales, ¿verdad? Yo tuve una experiencia muy interesante donde fui a impartir un taller y realmente pregunté pues qué era el calentamiento global y en un taller en San Cayetano, y realmente pues no tenían idea, ¿verdad? Y hace mucho calor. Sí, claro. Una señora me contestó, es cuando tenemos la época lluviosa e inicia la seca, ¿verdad? Entonces uno que tal vez está completamente involucrado en estos temas y pues ya incluso a veces hasta ¿verdad?, llega a agobiar hablar tanto de calentamiento global. Pero bueno, entonces fue muy enriquecedor ver cómo estos talleres eran realmente importantes para empoderar a las comunidades en temas que tomaran conciencia ambientales, ¿verdad? Una vez que los empoderamos en temas ambientales, vino un proceso de codiseño, que realmente fue tal vez la parte más emocionante de los enlaces comunales, porque nos sentamos con las comunidades, con mapas, y les pedimos información donde ellos nos indicaron qué cosas están bien en la comunidad, qué cosas están mal, qué les gustaría ver, ¿verdad? Qué quieren cambiar en sus comunidades, y todo lo pudimos digitalizar, digamos, para hacer mapas donde podemos realmente ver lo que las comunidades quieren. Y esto tal vez también con otro objetivo, que es, pues lo planeamos casi que un año antes, eso fue de empezar a ver diferentes futuros kilómetros, ¿verdad? Entonces agarramos sectores donde vimos la gran posibilidad, donde no queríamos que nosotros como fundación, o no solo nosotros como fundación, nos acercáramos a empresas privadas, sino que también fueran las mismas comunidades las que, como nosotros como mediadores y como apoyándolos directamente, ellos fueran los que se acercaran a las empresas privadas y les dijeran: nosotros queremos que Rutas Naturbanas pase por nuestra comunidad y entendemos el proyecto y estamos listos para que ustedes como empresa privada y fundadores nos ayuden a obtenerla. Hay una pregunta que, según estabas hablando, me viene a la cabeza. Bueno, vamos a suponer que ya, vamos a soñar y vamos a ponerle fecha de que ya estos 25 kilómetros están, estos primeros, están listos, ya están listos. Pero luego esto hay que mantenerlo. Luego esto hay que cuidarlo, porque al final las cosas se deterioran. ¿Quién es el responsable? O sea, Rutas Naturbanas va a seguir involucrado en el mantenimiento de estas rutas propiamente dichas. Sí,
Sí, correcto. Bueno, ahí va a ser como una mezcla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para el primer kilómetro, H. Solís se ha comprometido que durante los primeros 5 años le va a dar mantenimiento a la infraestructura. Y pues cuando ya esté listo, pues vamos a tener que generar convenios con las municipalidades para mantenerlo limpio o a través de campañas de voluntariado también. Hay otra opción que es, por ejemplo, si el donante es una empresa privada, por ejemplo, hay un área en Curridabat en donde pasa el PriceMart y Multiplaza Curridabat. Si llegáramos a hacer una alianza con ellos, pues yo creo que ellos mismos tienen, ¿verdad?, toda la infraestructura para darle mantenimiento a ese espacio, ya por si tienen jardineros y gente que limpia el centro comercial, etcétera. Entonces creo que va a ser una mezcla dependiendo del tipo de propiedad por donde estamos. Claro, pero alguien tiene que coordinar todo eso. La fundación va a seguir como catalizador y coordinador siempre de las rutas y además generando actividades y claro, dándoles vida, ¿no? Dándoles vida a las rutas. Por eso es tan importante todos los coproponentes, ¿verdad? Claro. Tal vez en este momento o este pasado año con los estudios topográficos y también, ¿verdad?, todos los estudios técnicos y el diseño del paisaje, pues había un protagonismo tal vez, por ejemplo, en la firma PEPAR, que donó su diseño arquitectónico, ¿verdad? Pero una vez que tengamos, por ejemplo, la ruta construida, yo veo un protagonismo fuerte en Árboles Mágicos con procesos de reforestación, con chepecletas, generando actividades en las rutas naturbanas, ¿verdad?, y demás. Sí, pero muy importante, ¿no? Pues hablo en voz alta, ustedes seguramente esto lo tienen muchísimo más reflexionado que lo que yo puedo decir, ¿no? Por supuesto, pero es un buen punto. Pero claro, luego hay que, porque supongamos que, poniéndome en un exceso, que chepecletas y yo qué sé, cultural, se les ocurra ese mismo día hacer eventos que colidan o que bueno, obviamente ahí tiene que haber una organización, porque esto es lo que también te da un poco pues que es un espacio de recreación en cierto modo, y pongo así entrecomillado, no demasiado, pero en cierto modo organizado, ¿no? No, por supuesto, y más bien nosotros vemos a futuro tantísimas actividades que queremos realizar, ¿verdad? Y un potencial tan fuerte de ir transformando la fundación para que realmente sea como el vínculo, ¿verdad?, con las rutas. Y que no sean solo los coproponentes, que se puedan unir todas las claro, algo del tiempo, claro. Firmamos recientemente que hagan actividades. Un convenio con el ICODER, por ejemplo, el año pasado, y las posibilidades que hemos discutido con ellos son muchísimas. Excelente. Muy bien, sí, yo creo que también, porque es un mensaje también de continuidad, ¿no? Porque a veces algunas iniciativas son muy bonitas y se quedan, se lanzan y luego al cabo de los años dicen, pero qué pena, ¿no? Si esto se ha quedado ahí en la idea, ¿no? Y yo creo que, y por eso quería hacer la pregunta, porque me parece importante decir, no, aquí hay un compromiso en donde obviamente el catalizador, como bien decía Margarita, es rutas naturbanas, que no decir que rutas naturbanas vaya a organizar en sentido estricto, sino que coordinará. Digamos, tanto el mantenimiento físico, que es fundamental, con compromisos de las empresas, como obviamente pues la dinamización del lugar, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y luego de los que vayan surgiendo, ¿no? De los que vayan surgiendo. Bueno, yo creo que hay algo muy importante también en este proyecto, ¿no? Porque el proyecto no es solamente pues un espacio lindo de convivencia, etcétera, sino que también tiene una serie de impactos en el ámbito ambiental y social y económico. Podríamos hablar un poquito, por ejemplo, ya concretar y compartir con nuestros radioescuchas ese impacto ambiental, ¿cómo lo concretamos? ¿Cómo lo podemos concretar? Claro, bueno, en la parte ambiental, solo para comentar algunos, no solo es una vía para conectividad de los humanos, sino es un corredor biológico en donde actualmente viven muchas especies de aves, mamíferos y reptiles y artrópodos, y en muchos de los casos, tristemente, están como en islas. Por ejemplo, hay unos ositos perezosos en Barrio Turnón que están atrapados ahí y no pueden salir de ahí. Entonces, bueno, ya tienen un compromiso desde el punto de vista de diversidad genética, porque entre ellos mismos se empiezan a reproducir, pudiendo conectarse con la familia de osos perezosos que está atrapada dentro de la UCR, que esa es tal vez la más conocida. Cuando uno va a caminar los domingos los puede ver. Entonces, al hacer esa reforestación, podemos ir generando una sutura de esos corredores biológicos y que las especies puedan garantizar su supervivencia
en el largo plazo. Entonces, eso es muy importante. También, bueno, al volver a, por ejemplo, en el primer kilómetro tenemos la invasión de 2 especies invasoras y no nativas, como el zacate elefante, que es ese zacate que uno ve en todos los puentes, que se sale y que salen las noticias que por ahí asaltan gente. Y también tenemos un bambú muy invasor, y eso mata todo lo que es nativo y propio de las riberas de los ríos. Entonces también tenemos una propuesta de regeneración boscosa que le va a dotar de especies nativas que son adecuadas para el tipo de fauna que vive ahí. Y en total el proyecto le va a aportar 200 kilómetros cuadrados nuevos de espacios públicos para las personas. Basta con ir un fin de semana al Parque La Paz o la Sabana para darnos cuenta que ya no cabemos. Tenemos realmente un faltante de espacios públicos. De hecho, en los 5 cantones por donde pasa el proyecto hay 0% de cobertura forestal, excepto en San José, que apenas tiene un 3%. Entonces sí es un proyecto desde el punto de vista que le va a aportar mucho al ambiente, y ni qué decir si logramos sacar y dejar el carro en la casa y transportarnos por medios que no contaminemos, como la bicicleta o a pie. Y esto va a ser un gran aporte a la parte ambiental de parte de rutas natururbanas. Claro que sí. Además ahora vamos a tener también bicicletas eléctricas. Ayer teníamos aquí a las personas de Asomove. Yo tengo una. Sí, yo voy desde Coronado hasta San José, trato de hacerlo 2 veces por semana, 13 kilómetros ida, 13 kilómetros, pero al regreso, como voy para Coronado, pongo la electroasistencia. Claro. Y es un amor, rayo a todo el mundo. Qué bueno. Se hace trampa, pero bueno. No, pero digamos que hace accesible, tal vez para uno que no tenga muy buenas fuerzas en las piernas, hace accesible como medio de transporte a muchas personas. Claro que sí, claro que sí. Una encuesta del BID nos informa que 2 de cada 3 costarricenses estarían dispuestos a movilizarse en bicicleta si tuvieran la infraestructura para hacerlo, ¿no? Porque realmente no se sienten seguros, ¿verdad? Sí. Eso iba a comentar, que ahora dice Margarita que no cabemos en el Parque de La Paz y la Sabana, es decir, la gente va a esos lugares, es una necesidad que ya existe, ¿verdad? Sí. Y por eso también importantísimo el generar la relevancia de este proyecto en medio de una necesidad claramente identificada. Sí, y tenemos muchos parquecitos. En realidad, si ustedes entran a rutanaturbanas.org, ahí está el mapa de los 25 kilómetros. Digamos, al centro de la ruta hay una serie de parques que tal vez no están visibilizados y hay que pues darles un poco de mantenimiento, pero las rutas va a permitir que tal vez usted salga a la ruta y lo que tiene cerca es una cancha de básquet, pero no me gusta jugar básquet, entonces por la misma ruta me puedo ir e irme conectando con los otros parques que tenemos, y tal vez en la otra hay unos aparatitos para hacer ejercicios, o una cancha de fútbol, o conectarnos a esas mismas grandes áreas recreativas. Por ejemplo, pues a mí este proyecto causó realmente muchísimo en mí cuando lo leí y lo descubrí, porque ya hace algunos años, porque por ejemplo en mi caso yo vivo en La Bruca, yo vivo muy cerca de la sabana. Si yo me subo al techo de mi casa, yo veo la sabana, y yo estoy muy cerca pero a la vez tan lejos, porque yo como peatón tengo pues la circunvalación y la autopista, y realmente no tengo cómo conectarme a la sabana. Si yo tuviera la ruta naturbana, puedo muy sencillamente pues ingresar a la ruta, y si quiero pues voy a la sabana, o si quiero me conecto con el Polideportivo de Aranjuez, o voy al Parque La Paz o algún otro parque, como dice Margarita. Entonces realmente vivimos en islas, donde estamos o separados por los mismos ríos o por autopistas, ¿verdad? Claro. Sí, que esto sería hacer casi como una circunvalación urbana, ¿no? Exacto. Que sea como, ahora que estamos hablando aquí, la tenemos cerquita, la circunvalación, ¿no? Sí. Necesaria también, por otra parte, claro, ¿no? Y esto me lleva quizá al punto también de la necesidad del transporte, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hablábamos de sabana, ¿no? Yo antes iba mucho allí, pero ahora que es un problema, llegas para estacionar, para parquear, y bueno, y podría decirme, bueno, vaya usted en transporte público, pero
bueno, ahí hay otro problema, ¿no? Importante, quizá para los que no estamos acostumbrados, y porque no hay un servicio de transporte público amigable, si usted vamos a quiere decirlo llevar su así. bicicleta, Por ejemplo, no la dejan subírsela al bus. Claro. Entonces, claro, esto es importante también preverlo porque muchas de estas cosas, para que no solamente sea patrimonio, que eso son los más importantes, de las zonas o cantones circundantes, ¿no? De las comunidades circundantes, pero que efectivamente pueda ir alguien que vive lejos y que vaya y que lo disfrute también, ¿no? Porque es conocer también San José, conocer al final Costa Rica, ¿no? Claro, estamos incentivando, por medio de rutas urbanas incentivamos otro tipo de movilidad, ¿verdad? Entonces, si tenemos la oportunidad de utilizar la bicicleta y llegar en bicicleta a la sabana, pues de una forma agradable, ¿verdad? Pues es mucho más fácil o más poder llegar y no tener ese problema de dónde parqueo en la sabana o dónde dejo mi carro. Claro, lo que pasa es que uno tiene que tener la sensación de que llegar en bicicleta allí no te estás jugando la vida. Exacto. Por eso, por ejemplo, la encuesta, ¿verdad? Claro, que es la sensación que uno, bueno, personalmente la sensación que yo aquí no me subo en bicicleta ni en broma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo la sensación de que me estoy jugando la vida. Probablemente hay personas que lo hacen y muy bien. Como Margarita. Hay unos usuarios muy invisibilizados. Realmente son muchas las personas que van a sus trabajos en bicicleta, pero que tal vez no los vemos por las horas en que transitan, como la gente que trabaja en construcción, los oficiales de seguridad, la gente que trabaja en hospitales, que entran muy temprano, y realmente es una población que está, arriesgando su vida. Ahora hay una nueva ley que protege al ciclista, pero bueno, eso toma un proceso de educación de todos los usuarios, de los que andamos en carro y de los que andan en moto y de nosotros mismos como ciclistas también. Lleva un proceso de educación y de aprender a tolerarnos todos en la vía. Así es. Bueno, nos quedan ya muy poquitos minutos porque el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Bueno, parece que no, pero ya vamos por el kilómetro 25, casi, por el 24 casi, ya estamos. Bueno, vamos a ver también el impacto social y económico, ¿no? Que yo creo que es un capítulo también importante que contempla, ¿no? El proyecto de rutas natururbanas, y me parece importante también compartirlo. Bueno, ese es uno de los más importantes. El proyecto realmente borra la segregación social que ahora tenemos al acceso del espacio público, ¿verdad? Y también el acceso rápido a nuestras distancias. Por ejemplo, en el primer kilómetro de Barrio Turnón hasta el Centro Comercial de Guadalupe no hay un solo puente que conecte Goicoechea o San Francisco de Goicoechea con San José, con Barrio Toya. Entonces, una persona que vive en San Francisco de Guadalupe, de Goicoechea, quiere ir a San José, tiene que sacar el carro, dar un puente, puede cruzar de Goicoechea a San José en 2 minutos. Y en línea recta es una distancia tan pequeña. Claro, sí, porque tampoco hay distancias extraordinarias, porque estamos en un país pequeño en ese sentido. Es pequeño, y cuando vemos esas distancias es realmente agobiante, ¿verdad? Entender como por ejemplo, una foto que tomamos nuestros compañeros de Árboles Mágicos, es impresionante. Ellos tomaron una foto desde Cariari y se ve Huachipelín de Escazú, ¿verdad? Una distancia de 1,5 kilómetros, si acaso. Para movilizarnos desde Cariari hasta Huachipelín, pues en hora pico peor, ¿verdad? Tomaría muchísimas horas. Sí. Pero son distancias tan cortas. Sí, no, que realmente las podrías caminar con toda tranquilidad, ¿no? O sea que... Sí, yo fíjate que a veces nosotros tenemos una oficina ahí en Distrito 4 y yo he caminado desde el Hotel Intercontinental a Distrito 4, que está también por ahí por Huachipelín. Inicialmente dicen, madre mía, va siempre en carro. Y cuando mides, no llega ni al kilómetro. Exactamente. O sea que es una distancia que podrías hacerla, lo que pasa que vas salvando, no hay aceras, no hay tal, entonces vas sorteando. O hay que pasar por autopistas. O sea, ya desde el cuidado, pues aquí nuevamente me juego la vida, mejor me meto en el carrito y tardo más, contamino, pero bueno, llego tranquilo, más o menos. Otros 2 aportes muy puntuales en la parte económica es que si logramos hacer este embellecimiento natural de la ciudad, podemos generar ecoturismo urbano. Y tenemos un estudio en donde hemos calculado que le generaría .org. Ahí hay una sección en donde nos pueden escribir
y también pueden mandarnos un correo a alianzas@rutasnaturbanas.org. Tenemos plan de patrocinios para empresas, tenemos programas específicos de voluntariado profesional y tenemos muchas actividades también que los coproponentes tienen constantemente para que la ciudadanía se involucre, que es muy importante. Si quieren pasar del deseo a la acción, cada una tiene actividades en las que nos podemos involucrar. Y ya podemos ir a visitar ese primer kilómetro, o esa primera parte, vamos a decirlo así, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Margarita, Adrián, por su presencia aquí en los micrófonos de Radio Centro y Dinero Consentido. Están invitados para seguir dándonos cuenta del avance, ¿no? Vamos a ir viendo kilómetro a kilómetro, cómo va avanzando. Así va a ser. Y siempre pues que haya también algún tipo de actividad, pues cuenten con nosotros, porque creo que es muy importante, porque esto es lo que realmente contribuye también al cambio social y, como decíamos al principio, a reencontrarnos con nosotros mismos, pero a reencontrarnos también con la naturaleza y con las ciudades que nos cobijan. Muy bien, pues muchas gracias y como siempre a todos ustedes, amigas y amigos, gracias por su fidelidad, por seguirnos como cada día y repito, como todos los días, sean hoy todo lo felices que puedan, no se pongan ningún límite y recuerden, mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo